Hay un patrón en la historia que ha destruido a tres de los imperios más poderosos que la civilización haya conocido. Y ahora mismo, en 2025, Estados Unidos está siguiendo ese mismo patrón, etapa por etapa, decisión por decisión, casi como si estuviéramos leyendo del mismo guión que llevó a la catástrofe cada una de las veces anteriores. En el año 117 después de Cristo, Roma controlaba todo el mundo mediterráneo. Sus legiones eran imparables. Sus caminos conectaban tres continentes. Su moneda era aceptada desde Britania hasta Persia. En menos de 350 años, el Imperio Occidental había desaparecido, invadido por pueblos que antes consideraban bárbaros. En 1683, el Imperio Otomano llegó hasta las puertas de Viena. Controlaban tres continentes, gobernaban a 25 millones de súbditos y dominaban el comercio entre Oriente y Occidente. En menos de 250 años el imperio fue desmembrado, repartido entre potencias extranjeras y reducido a las fronteras de la Turquía moderna. En el año 500 después de Cristo, el imperio persa sasánida era una superpotencia. Rivalizaba con Roma, controlaba la ruta de la seda y tenía riquezas que hacían temblar a los emperadores. En menos de 150 años dejó de existir, conquistado de forma tan completa que su civilización fue borrada. 3 veces, 3 imperios, 3 colapsos completos, todos siguiendo exactamente la misma secuencia. Y aquí viene lo que debería aterrarte. Estados Unidos ya ha completado 5 de las 7 etapas. No se está acercando al patrón, está profundamente dentro de él. Esta es la historia de cómo mueren los imperios, por qué siempre creen que son diferentes y por qué los números dicen que el próximo somos nosotros. Y está ocurriendo más rápido de lo que cualquiera quiere admitir. Entendiendo el colapso imperial. Antes de revisar el patrón necesitas entender cómo se ve realmente un colapso imperial. No en los libros de texto, sino en la práctica. Lo que significa cuando un imperio muere. El colapso imperial no empieza con hordas bárbaras en las puertas o ejércitos enemigos en la capital. Empieza con agotamiento económico. El imperio se extiende más allá de su capacidad para sostenerse. Guarniciones militares en territorios enormes, guerras en múltiples fronteras, promesas que no puede cumplir, obligaciones que no puede pagar. Al principio el declive es invisible. Los ejércitos aún ganan batallas. La moneda aún circula. El gobierno aún recauda impuestos. Pero bajo la superficie, los cimientos se están desmoronando. Se malgastan los recursos. Los ciudadanos productivos son aplastados por impuestos. Las mejores mentes huyen a tierras más seguras. Luego viene la aceleración. Las provincias fronterizas se rebelan. Los enemigos perciben debilidad, las rutas comerciales se cortan, la moneda pierde valor, y de repente, las ventajas que te hicieron poderoso se convierten en debilidades. Tu vasto territorio se vuelve indefendible. Tu economía compleja se vuelve frágil. Tu población diversa se vuelve dividida. Eso no es teórico. Eso es exactamente lo que ocurrió con Roma, los otomanos y Persa. Y ocurrió porque tomaron exactamente las mismas decisiones que estamos tomando ahora. Creyeron que su poder era eterno, se sobreextendieron militarmente, devaluaron su moneda, y se negaron a aceptar la realidad hasta que el colapso ya estaba en marcha. Veamos cómo sucedió exactamente de la misma manera 3 veces. Roma, 117 después de Cristo a 476 después de Cristo. El patrón original. Comencemos con el imperio que definió lo que significa ser un imperio. Roma. En su apogeo, bajo el emperador Trajano en el año 117 después de Cristo, Roma era la única superpotencia del mundo occidental. Controlaban todo desde Escocia hasta el Sahara, desde España hasta Siria. 50 millones de personas vivían bajo la ley romana. El denario romano era la moneda de reserva del mundo antiguo. Todos querían plata romana. El comercio fluía por los puertos romanos. La Pax Romana significaba paz, prosperidad y estabilidad en un territorio más grande que los Estados Unidos continentales. Y aquí comienza el patrón. Un imperio que controla el mundo conocido y cree que eso lo hace invencible. Etapa 1. Sobreextensión militar. Roma enfrentaba amenazas en todos lados. Tribus germánicas al norte, partos y luego persas al este. Rebeliones en Britania, Judea, la Galia. La frontera del Rin-Danubio se extendía 4.000 kilómetros, requiriendo 30 legiones para defenderla. Para el siglo III, Roma tenía compromisos militares que ya no podía sostener. Las legiones que antes conquistaban ahora apenas podían defender. El ejército creció en tamaño pero no en efectividad. Más fronteras significaban más tropas, más fuertes, más suministros, más costos. La mitad del presupuesto imperial se destinaba al ejército, y aún así, no alcanzada. Etapa 2. Degradación de la moneda. El gobierno romano no podía pagar sus gastos solo con impuestos, así que hicieron lo que hacen todos los imperios fallidos. Devaluaron la moneda. El denario debía ser de plata pura. Bajo Augusto tenía 95% plata, bajo Nerón 90%, bajo Trajano 85%. El desliz continuó. Para el año 200 tenía 50% plata, para el 270 apenas 5%, una moneda de bronce con un baño de plata. El valor facial seguía igual, pero su valor real colapsó. Los comerciantes dejaron de aceptarlo al valor oficial. Los soldados exigieron pago en oro. La inflación explotó. Lo que costaba un denario en el año 200 costaba 1000 denarios en el 280. La moneda que una vez unió al imperio se volvió inútil. Etapa 3. Espiral de deuda. Roma no podía endeudarse como hoy, pero tenía lo equivalente. Impuestos que se disparaban hasta niveles destructivos. Cada emperador necesitaba más ingresos, así que aumentaban los impuestos. Confiscaban propiedades, exigían contribuciones a los ricos, saqueaban templos.
Pero los impuestos más altos destruían la actividad económica. Los agricultores abandonaban sus tierras. Los comerciantes huían a regiones más baratas. Los ciudadanos productivos caían en pobreza. El gobierno respondía subiendo aún más los impuestos a quienes quedaban. Un esquidal mortal. Menos producción significaba menos ingresos, lo cual significaba más impuestos, lo cual significaba menos producción. Etapa 4. Pérdida de capacidad productiva. Esto es lo que mucha gente no entiende del colapso romano. No se quedaron sin gente ni con tierras, se quedaron sin productividad. Los ciudadanos dejaron de cultivar. ¿Para qué trabajar si el recaudador se lleva todo? La agricultura declinó, la producción de alimentos cayó, el imperio dependía del grano de Egipto y el norte de África. La manufactura desplomó. ¿Para qué producir bienes si las importaciones eran más baratas? Los talleres cerraron, la artesanía murió. Para el siglo IV incluso el ejército usaba armas hechas por herreros bárbaros. La población cayó, la fertilidad disminuyó, plagas arrasaron. Para el año 400 Roma pasó de 1 millón de habitantes a unos 100.000 habitantes. Las grandes ciudades se vaciaron. Roma se convirtió en una cáscara, grande en los mapas, muerte económicamente. Etapa 5. Decadencia social. Con la economía colapsando, la sociedad se fracturó. La brecha entre ricos y pobres se volvió abismal. La clase media desapareció. El crimen se disparó, bandidos controlaban los caminos, piratas dominaban las costas. Los mejores se fueron. Artesanos huyeron a Persia, intelectuales fueron a Constantinopla. Quien podía escapar, escapaba. Roma quedó llena de burócratas incapaces de gobernar, soldados incapaces de luchar y multitudes incapaces de producir. En 410, los bárbaros saquearon Roma. En 476 el último emperador romano de Occidente fue depuesto. El imperio que había sido superpotencia por 500 años colapsó en una era oscura. El desenlace. Roma hoy es un museo. Hermosas ruinas recuerdan a los turistas lo que una vez fue. Los descendientes de César son guías turísticos. Eso es lo que parece el colapso imperial. El Imperio Otomano, 1299 a 1922, el mayor poder del Islam. Saltemos 1000 años hacia adelante. El Imperio Otomano, la respuesta del mundo islámico a Roma, fundado en 1299. Para 1683, los otomanos controlaban un territorio que abarcaba 3 continentes. Gobernaban los Balcanes, Anatolia, el Medio Oriente y el norte de África. 25 millones de súbditos. Constantinopla, la ciudad más grandiosa de la cristiandad, era su capital. La lira otomana era una moneda respetada. Su ejército, especialmente los jenízaros, era la fuerza militar más temida de Europa. Controlaban las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Seda, especias, oro, todo pasaba por los puertos otomanos. Y al igual que Roma 1000 años antes, creían que su poder era permanente. Pero ya estaban siguiendo el patrón. Etapa 1. Sobreextensión militar. Los otomanos luchaban en todas partes, contra los persas en el este, contra los Habsburgo en el oeste, contra Rusia en el norte, en Arabia, Egipto, el norte de África, batallas navales en el Mediterráneo, guarniciones desde Budapest hasta Bagdad. Para 1700, el imperio estaba sobreextendido. La tecnología militar que antes les daba ventaja quedó obsoleta. Los ejércitos europeos se modernizaron. Los otomanos se estancaron. Las guerras se volvieron más costosas y menos exitosas. Perdieron territorios. Los Balcanes se rebelaron. Rusia avanzó hacia el sur. Egipto se volvió independiente en todo menos en nombre. Etapa 2. Devaluación de la moneda. El acache otomano fue una vez plata pura, pero el imperio necesitaba dinero para financiar guerras interminables. Empezaron a devaluar la moneda en el siglo XVI. Para 1600, el contenido de plata había caído a la mitad. Para 1700, las monedas otomanas eran mayormente cobre. La inflación explotó. Los precios de los bienes aumentaron 20 veces en un siglo. El gobierno intentó controles de precios. Fracasaron. Intentaron ejecutar a mercaderes por subir precios. También fracasó. El colapso monetario continuó. Etapa 3. Espiral de deuda. En el siglo XIX, los otomanos empezaron a pedir préstamos a bancos europeos, franceses, británicos e italianos. Pedían dinero para modernizar su ejército, construir infraestructura y pagar salarios del gobierno. Para 1875, el imperio gastaba el 50% de sus ingresos solo en pagos de deuda, 50% en intereses, no en el principal, solo intereses. En 1876 entraron en default, se declararon en bancarrota. El imperio quedó bajo supervisión financiera europea. Las potencias extranjeras literalmente controlaban las finanzas otomanas. Una superpotencia convertida en un estado deudor. Etapa 4. Pérdida de capacidad productiva. El imperio otomano dejó de producir. La agricultura decayó. La manufactura murió. Se volvieron dependientes de importaciones europeas para todo. Las fábricas europeas les vendían textiles. Ingenieros europeos construían sus rayorovías. Oficiales europeos entrenaban sus ejércitos. Los otomanos consumían, pero ya no creaban. Mientras tanto, las poblaciones bajo su dominio querían independencia. Griegos, serbios, búlgaros, armenios, árabes. Todos querían salir. El imperio se fracturaba desde adentro. Etapa 5. Decadencia social. Para 1900 el imperio otomano estaba en crisis. La corrupción era endémica. La burocracia estaba inflada e incompetente. El ejército desmoralizado. Los jóvenes otomanos, educados en Europa, vieron lo lejos que había caído su imperio.
Lanzaron una revolución en 1908. Intentaron reformarlo. Demasiado tarde. La estructura estaba podrida. La Primera Guerra Mundial fue el golpe final. Se aliaron con Alemania. Perdieron. Las potencias aliadas ocuparon Constantinopla. Los ejércitos griegos invadieron Anatolia. El imperio estaba destinado a ser dividido. Lo que salvó a Turquía fue Mustafa Kemal Atatürk. Lanzó una guerra nacionalista, expulsó a los invasores y creó una nueva república a partir de las cenizas. Pero el imperio había desaparecido. De 3 continentes a un solo país. Después del colapso, Turquía hoy es un poder regional, influyente en su vecindario, pero no una fuerza global. El imperio que una vez sitió Viena, ahora se preocupa por militantes kurdos y refugiados sirios. Esa es la realidad del colapso. Persia, 224 a.C. a 651 después de Cristo. La superpotencia olvidada. Ahora veamos un imperio que la mayoría de los americanos ni conoce. El imperio persa sasánida. Fueron iguales a Roma, en algunos aspectos superiores. Fundados en 224, los sasánidas controlaban desde Siria hasta India. Dominaban la ruta seda china, especias indias, todo pasaba por manos persas. Cobraban los peajes, se hicieron inmensamente ricos. El ejército persa igualaba a Roma legión por legión. Su caballería pesada podía aplastar la infantería romana. Tenían máquinas de asedio capaces de romper cualquier muro. Durante 400 años, Roma y Persia lucharon hasta un estancamiento. El dinar persa era aceptado en todas partes. Sus ciudades, Cesifón, Persépolis, rivalizaban el esplendor con Roma y Constantinopla. Y creían que durarían para siempre. Estaban equivocados. Etapa 1. Sobreextensión militar. Persia libraba guerras en múltiples frentes constantemente. Contra Roma y luego Bizancio en el oeste. Contra tribus nómadas de Asia Central en el norte y este. En Arabia. En el Cáucaso. Guerras navales en el Mediterráneo. Guarniciones desde Budapest hasta Bagdad. Para 1605 el imperio estaba sobreextendido. La tecnología militar que antes les daba ventaja quedó obsoleta. Los ejércitos europeos se modernizaron. Los persas se estancaron. Las guerras se volvieron más costosas y menos exitosas. Perdieron territorios. Los Balcanes se rebelaron. Rusia avanzó hacia el sur. Egipto se volvió independiente en todo menos en nombre. Etapa 2. Devaluación de la moneda. El dinar persa fue una vez plata pura, pero el imperio necesitaba dinero para financiar guerras interminables. Empezaron a devaluar la moneda en el siglo XVI. Para 1600 el contenido de plata había caído a la mitad. Para 1700, las monedas persas eran mayormente cobre. La inflación explotó. Los precios de los bienes aumentaron 20 veces en un siglo. El gobierno intentó controles de precios. Fracasaron. Intentaron ejecutar a mercaderes por subir precios. También falló. El colapso monetario continuó. Etapa 3. Espiral de deuda. Persia no tenía bancos internacionales, pero tenía el equivalente. Sobreexplotó fiscalmente a su propia población productiva. Los agricultores fueron tan sobrecargados de impuestos que abandonaron las tierras. Pueblos enteros fueron desiertos. El comercio disminuyó. La economía, antes la más rica del mundo, se estancó. Etapa 4. Pérdida de capacidad productiva. Las guerras con Bizancio destruyeron las economías de ambos giros. Persia ganó batallas, pero perdió la paz. Conquistaron provincias ricas, pero devastadas. La producción de grano en Egipto colapsó. Las ciudades de Siria quedaron despobladas. La victoria fue hueca. Persia controlaba ahora ruinas que no producían nada. Etapa 5. Decadencia social. La sociedad persa se fracturó. La élite zoroastriana era odiada por las diversas poblaciones bajo su control. Minorías religiosas, cristianos, judíos, buscaban liberación. El ejército estaba exhausto. El pueblo, empobrecido. Cuando Bizancio contraatacó en 627 después de Cristo, bajo el emperador Heraclio, Persia no pudo resistir. Los ejércitos que habían conquistado medio imperio bizantino fueron destruidos. El emperador persa fue derrocado y asesinado. Estalló una guerra civil. Varios pretendientes lucharon por el trono. El imperio se desgarró desde adentro. Etapas 6 y 7. Colapso total. Y entonces llegaron los árabes. Los ejércitos musulmanes, recién unificados bajo el Islam, invadieron en 633 después de Cristo. Persia era demasiado débil para resistir. Perdieron batalla tras batalla. Para 651 después de Cristo, el imperio sasánida dejó de existir. 400 años de historia, borrados en 18 años. La velocidad del colapso fue impresionante. Una superpotencia que había igualado a Roma fue conquistada por ejércitos procedentes del desierto arábigo. Después del colapso, Persia como entidad cultural sobrevivió, pero el imperio sasánida desapareció para siempre. La cultura persa fue absorbida por el mundo islámico. La religión zoroastriana casi desapareció. Hoy la mayoría de los americanos no sabrían decir dónde estuvo el imperio sasánida, o que existió siquiera. Estados Unidos, siguiendo el patrón. 3 imperios siguieron este patrón: Roma, los otomanos y Persia. Cada uno creía que era excepcional. Cada uno creía que era diferente. Cada uno creía que las reglas no se aplicaban a ellos. Cada uno estuvo equivocado. Estamos repitiendo exactamente las mismas mentiras hoy. Etapa 1. Sobreextensión militar.
Estados Unidos tiene más de 750 bases militares en 80 países. Tenemos tropas en 150 países. Estamos comprometidos con defender Europa a través de la OTAN, defender Japón, Corea del Sur, Australia, Filipinas, intervenir en Medio Oriente, contener a China, contener a Rusia, contener a Irán. Nuestro presupuesto militar es de 850.000 millones de dólares al año, más que los siguientes 10 países combinados. Y aún así, no es suficiente. Estamos sobreextendidos. El equipo está envejeciendo, el reclutamiento está bajando, y tenemos compromisos que no podemos cumplir. Si China invade Taiwán, si Rusia avanza sobre territorio de la OTAN, si Irán cierra el estrecho de Hormuz, no podemos responder a todos simultáneamente. Estamos sobreextendidos. Igual que Roma con su frontera de 2.500 millas. Igual que los otomanos luchando en los Balcanes, Arabia y Persia al mismo tiempo. Igual que Persia desgastándose contra Bizancio. Comprobado. Etapa 2. Devaluación de la moneda. En 1971, Nixon cerró la ventana del oro. El dólar se convirtió en moneda fiduciaria pura. Desde el año 2000, la oferta monetaria ha aumentado un 400%. Desde 2020, hemos impreso más de 6 billones de dólares. El dólar ha perdido el 98% de su poder adquisitivo desde 1971. No estamos mezclando cobre en denarios de plata. No estamos reduciendo el contenido de plata de los AQs. Simplemente, imprimimos papel ilimitadamente. El mecanismo es diferente. El resultado es el mismo. Devaluación. Comprobado. Etapa 3. Espiral de deuda. Estados Unidos debe 36 billones de dólares. Eso es el 120% del PIB. Solo los pagos de intereses están llegando a $1 billón al año. Gastamos más en intereses que en defensa. Tenemos déficits cada año. 1.8 billones de dólares en 2024 en una economía en crecimiento, en tiempos de paz. Pedimos prestado para pagar intereses de préstamos anteriores. Esa es la definición de una espiral de deuda. Roma se ahogó en impuestos. Los otomanos hicieron default en 1876. Persia drenó su economía por completo. Estamos en el mismo camino. Comprobado. Etapa 4. Pérdida de capacidad productiva. Estados Unidos ya no fabrica. Diseñamos, financiamos, consumimos, pero no producimos. Nuestra base manufacturera fue desmantelada. Se trasladó a China, México, Vietnam. Importamos 800.000 millones de dólares más de lo que exportamos. Cada año dependemos de cadenas de suministro extranjeras para todo, medicinas, electrónica, acero, hasta componentes militares. Igual que Roma dependiendo del grano egipcio. Igual que los otomanos importando mercancías europeas. Igual que Persia viendo colapsar su producción por guerras interminables. Comprobado. Etapa 5. Decadencia social. La confianza en las instituciones está en mínimos históricos. El crimen aumenta en las principales ciudades. La indigencia está explotando. Las sobredosis matan a 100.000 americanos cada año. Los más talentosos están abandonando o desconectándose. La tasa de fertilidad se desploma. La disfunción política es total. No podemos ponernos de acuerdo en nada. No podemos arreglar nada. No podemos construir nada. Igual que Roma en el siglo IV. Igual que el Imperio Otomano en el siglo XIX. Igual que Persia, destrozándose en guerras civiles. Los signos de decadencia están por todas partes, pero todos actúan como si no pasara nada. No está bien. Comprobado. Estamos en la etapa 5 de 7. Estamos en la etapa 5 de 7. Persia llegó a la quinta etapa antes de que la conquista árabe la destruyera en 18 años. Los otomanos llegaron a la quinta etapa antes de que la Primera Guerra Mundial los hundiera. Roma duró más, pero el patrón fue el mismo. Aún no estamos al final, pero estamos profundamente dentro de la secuencia. Etapa 6. Pérdida del estatus de moneda de reserva. Esta es la etapa en que los aliados comienzan a diversificarse, cuando el comercio se desplaza a otras monedas, cuando los dólares regresan en masa porque nadie necesita mantenerlos. Ya estamos viendo señales. Países BRICS desarrollan alternativas. Los bancos centrales compran oro. China y Rusia comercian en yuanes y rublos. Arabia Saudita acepta yuanes por petróleo. La Unión Europea habla de autonomía estratégica. Las grietas están apareciendo. El denario romano perdió su estatus. La lira otomana se volvió inútil. El dinar persa fue reemplazado por monedas islámicas. Etapa 7. Colapso. No declive gradual. Colapso súbito. Persia pasó de superpotencia a conquistada en 18 años. El Imperio Otomano pasó de controlar 3 continentes a un solo Estado-nación. El Imperio Romano Occidental colapsó en reinos de caudillos. Cuando la moneda falla, cuando la deuda es imposible, cuando el ejército ya no puede financiarse, no se produce una caída suave, se produce una caída rápida y brutal. Y todos los que pensaban que aquí no puede pasar, aprenden la misma lección que cada imperio aprende. Sí puede y sí pasa. La matemática del colapso. El patrón no entiende de excepcionalismo. El patrón es matemático. No puedes gastar más de lo que ganas para siempre. No puedes mantener un imperio sin capacidad productiva. No puedes devaluar tu moneda sin consecuencias. No puedes evitar las etapas 6 y 7 después de haber cumplido la 1 a la 5.
La secuencia está bloqueada. La única pregunta es el tiempo. Tal vez tengamos 10 años, tal vez 5, tal vez menos. Pero el patrón dice que el colapso viene. Y cuando llegue, no será lento, será súbito. Una crisis monetaria que provoca una crisis de deuda que provoca una crisis política. De la noche a la mañana, la superpotencia se convierte en una advertencia histórica. La moneda de reserva se vuelve moneda regional. El imperio se convierte en un recuerdo. 3 veces ha ocurrido. Roma cayó en una edad oscura. El imperio otomano fue dividido por potencias extranjeras. Persia fue borrada tan completamente que casi nadie sabe que existió. El patrón dice que nosotros somos los siguientes. La aceleración. Desde 2020, hemos acelerado cada etapa. Imprimimos más dinero, incrementamos más deuda, extendimos más compromisos militares, vaciamos más nuestra producción, fracturamos más nuestra sociedad. Ya no caminamos por el camino, estamos corriendo. Y el final es visible si conoces el patrón. Tal vez encontremos una salida. Tal vez Estados Unidos logre lo que Roma, los otomanos y Persia no pudieron. Tal vez reformemos, reconstruyamos, restauremos. Tal vez esta vez sí sea diferente. Pero el patrón dice otra cosa. La matemática dice otra cosa. Y la historia, que ha visto morir imperios una y otra vez del mismo modo, dice que aprenderemos la lección por las malas. Si esto te abrió los ojos sobre dónde estamos realmente en la secuencia, suscríbete, porque cuando lleguemos a las etapas 6 y 7, querrás entender qué pasó y por qué. Las respuestas no están en el futuro, están escritas en el pasado. Y te mostraré dónde mirar.